Canadá, pues lo primero que hacemos es comunicarnos y Él expresa el amor que les tiene a ustedes, el amor que tiene a Dios y le tiene a ustedes, y por Él dice: yo quiero estar con la iglesia, aunque nos faltan muchos hermanos, pero los que estamos aquí vamos a ser bendecidos con la palabra que Dios ha dado a nuestro hermano Franklin. Adelante, hermano. Pase adelante, hermano Franklin. Él les dirá si se sientan o se quedan de pie hasta que él termine el mensaje. Ahí deben de estar hasta que terminemos el servicio. Siéntense, hermano. Dios les bendiga. Esta mañana es una gran mañana porque tenemos vida y porque Dios está entre nosotros. Ha estado pensando en la alabanza última, no la conozco, pero expresa un gran mensaje para las iglesias en este tiempo. Gracias, hermanos, por la expresión de tu cariño cada vez que nos encontramos por acá. Gracias, hermano Silas, por también el apoyo y la comprensión y la apertura y la visión de una iglesia bastante madura, y queremos trabajar en esa dirección, buscando la fortaleza de las iglesias centroamericanas, si fuese posible. En esta mañana quiero compartir con ustedes sobre la vida. Estábamos escuchando aquí una profunda necesidad que los hermanos que pasaron al frente, es una cosa muy seria si uno está en el lugar de la persona. No sé cuál sería la actitud de cada uno de nosotros, sabiendo que estamos incompletos, aunque el cuerpo estará completo en algún momento futuro en nuestra vida, pero mientras tanto llega ese momento, nos encontramos sufriendo dificultades en la vida, pero Dios está junto con sus hijos. Yo quiero hablarles hoy de la vida, precisamente, la vida cristiana. Ahora, la vida cristiana no es la vida que vivimos los cristianos. La vida cristiana es la vida que Dios ha diseñado para los cristianos. Esto hace una profunda diferencia, que podríamos decir la vida en Cristo, porque la vida cristiana es una expresión un poco ambigua. Es la vida en Cristo la que tenemos que vivir. Ahora bien, vamos a ir a las Escrituras. A mí me gusta la explicación de las Escrituras, porque allí es donde está la substancia para nuestra vida, y es allí donde el creyente bebe y se alimenta de la palabra. Pero debido a que se trata de un tema, tendremos que hacer uso de varios textos, dejando que las Escrituras se expliquen a sí mismas, sin que nosotros podamos colocarle ideas a nuestras explicaciones. Dejemos que la Biblia diga lo que nos tiene que decir hoy. Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 1. En ese texto vamos a comenzar hablando de la vida cristiana. El texto dice: Pedro, apóstol de Jesucristo. Es su presentación que hace a los cristianos del primer siglo. A los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia,
son los distintos lugares geográficos donde estaban dispersos aquellos cristianos que eran destinatarios de su epístola. El versículo tiene una palabra clave que está relacionado con nuestra vida, y es que Pedro se está dirigiendo a nuestros hermanos del primer siglo que habían sido expatriados, es decir, vivían fuera de su patria, en ciudades asiáticas, y allí se menciona la lista de provincias que formaban parte del Imperio Romano en el Asia Menor, lo que ahora es Turquía. Allí estaban dispersos. El punto es que estaban expatriados, no tenían patria, vivían en un territorio que no les pertenecía a ellos. Esa era la condición de aquellos hermanos. Nosotros también estamos viviendo en nuestra propia situación, nuestras propias condiciones de la vida, pero también vamos a ir a los creyentes del Antiguo Testamento para ver cuál era su pensamiento acerca de la vida. Y desde allá vamos a recorrer hasta llegar de nuevo al Nuevo Testamento, en donde vamos a llegar y nos vamos a encontrar nosotros con el apóstol Pedro, que nos va a hacer un llamado en esta mañana. Vamos a Génesis, capítulo 23, versículo 4. Vamos a hablar de la vida de un creyente expatriado, porque nosotros somos expatriados también. Ya llegamos a ese punto. Dice Génesis 23:4 que Abraham se consideraba un extranjero, un hombre forastero, y llegó a la ciudad de Hebrón y muere su esposa. Y les hace una petición a los habitantes de Hebrón que le den un lugar donde depositar el cuerpo de su esposa. Note bien que desde tiempos antiguos, el padre de la nación de Israel, de donde viene el Señor Jesucristo, y de donde nosotros como iglesia dependemos, porque hay un vínculo con Abraham, y es que es el padre de la fe, y nosotros somos creyentes por la fe. Jesucristo viene de la descendencia de Abraham, y a causa de Jesucristo nosotros somos creyentes. Así que Jesucristo es el punto que unifica a los pueblos y a las razas cuando depositamos nuestra confianza en Él. Entonces, por eso estamos haciendo la relación de los expatriados a los que Pedro les escribe, que Pedro era un judío y está escribiéndole a cristianos judíos, y por eso estamos hablando de Abraham, que es el padre de la nación, para poder captar, entender la sustancia de esa palabra y cómo se relaciona con nosotros hoy, incluso esta mañana. ¿Cómo se relaciona todo eso? Porque la Biblia no hay que pensarla como algo histórico de cosas que ocurrieron en el pasado, que fueron dirigidas a una generación que ya murió y no a nosotros. No, la Biblia es de carácter permanente y por lo tanto fue escrita una sola vez para todas las generaciones. Entonces vamos a rastrear en las Escrituras por dónde viene el punto hasta nosotros y podernos identificar con nuestros hermanos del primer siglo. Bien, el punto ahí es que Abraham quiere enterrar a su esposa en un lugar que no era su patria. Él se presenta como extranjero y como forastero. A pesar de que era extranjero y forastero, el cuerpo de su esposa lo enterró en un lugar que no era su patria, indicando que como el cuerpo
Dios lo formó del polvo de la tierra, lo enterró en un lugar que no era su patria, pero era la tierra que Dios había creado. Entonces aquí lo que vemos es que el cuerpo de la persona lo dejó en un lugar que no era su patria, pero él se consideraba forastero. Ahora, nosotros somos forasteros, y como lo vamos a ver. Tomemos el caso de Moisés. Moisés, otro judío, allí en Éxodo capítulo 2, el versículo 22, allí encontramos el hecho de que Moisés se casa en el desierto. Tiene un hijo, le nace un hijo. Y a este hijo le ponen un nombre. Y dice que le puso Gersón, y la razón por qué le puso el nombre es porque Moisés también era forastero y vivía en tierra ajena. Como usted ve, Abraham tenía el concepto de que vivía en este planeta, pero para él este planeta no era su casa, su patria, porque era un hombre de fe y de esperanza. Moisés está en la misma línea de pensamiento, está diciendo que también él es extranjero y forastero, indicando que los que creían en Dios en la antigüedad tenían esperanza de una patria mejor que la patria terrenal. De ahí que si hemos nacido en El Salvador, no pensemos como salvadoreños, sino como personas que somos de otra patria. Y para eso es la instrucción bíblica, para erradicar de nuestra mente los conceptos culturales que tenemos. Es como hacer una limpieza de nuestra mente y sacar la basura que está ahí y llenar la mente de la verdad de Dios a través de la instrucción de las Sagradas Escrituras. Abraham y Moisés vivieron en esta tierra, pero no de conformidad al pensamiento de los seres humanos de esta tierra, porque ellos dijeron: somos extranjeros, no tenemos que aprender nada de aquí, somos forasteros, vamos de tránsito en la vida, no podemos detenernos en estas cosas. Por ejemplo, cuando Dios llamó a Abraham, le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Lo saca de su cultura, de su ciudad, lo separa de sus familiares, porque Él quiere formar a través de Él un pueblo distinto en el mundo. Y ahí está el pueblo de Israel, que está en desobediencia, y sin embargo hay pactos eternos con relación a Israel. Moisés, por ejemplo, el gran liberador, que fue el hombre que Dios usó para sacar a ese pueblo de Egipto, él iba a ser el que iba a sustituir al faraón en Egipto. O sea, Moisés estaba preparado para ser el siguiente faraón, y él menospreció la fama, el dinero, las amistades, las pertenencias, el dominio, lo desprecia porque pensaba en una patria mejor. De manera que la fe y la esperanza eran las dos fuerzas que movían a aquellos hombres, a aquellos creyentes, para vivir una vida diferente a la vida que vivía toda la gente en aquellos días. Veamos otro texto aquí, Éxodo 22, el versículo 21. Allí encontramos lo que Dios le dice al pueblo de Israel, porque lo que vamos a leer es parte de la ley, y dice el texto, dice que: y al extranjero no engañará. Esa es la ética del pueblo de Israel. No deberían practicar el engaño con el extranjero.
y ni lo va a someter a angustias. Y la razón, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Hasta cierto punto Dios permite que sufriera su pueblo en Egipto para que aprendiera la experiencia y saber lo que es el dolor de ser oprimido, con la intención de que en el futuro, cuando ya estuvieran en su propia tierra, pudieran ser misericordiosos con aquellos extranjeros. Dios los está educando a través de la historia. Y lo que se ve aquí también es que la ley exigía un buen trato con los extranjeros. Ahora, nosotros somos extranjeros aquí en la tierra. Ya veremos lo que dicen las Escrituras. Como extranjeros debemos de ser bien tratados por las personas, pero no es eso lo que va a ocurrir jamás, ni nos hagamos ilusiones, porque vivimos dentro de una sociedad alienada por el pecado, una sociedad humanista que todas sus creencias, su cultura está centrada en los hombres y no en Dios. Es una sociedad separada de Dios y nunca nos van a tratar bien a nosotros que somos extranjeros. Pero para entrar un poquito más a fondo, quiero decirles de que ustedes saben que la Biblia dice en el Salmo 24:1 que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces Dios es el propietario de este territorio salvadoreño, porque no existe, ni ha existido, ni existirá alguien que diga yo creé, yo hice este país. Dios es el dueño. Y cuando venimos a Jesús por la fe, instantáneamente Dios nos adopta como sus hijos legítimos y por lo tanto nosotros vamos a heredar la tierra. Bienaventurados, dijo Jesús en las bienaventuranzas, porque vosotros heredaréis la tierra. Nosotros somos los dueños de este país, no la sociedad salvadoreña. Eso indica que debemos no solo saberlo, sino también creerlo y actuar sobre esa realidad. Esto significa que nuestras posesiones, porque somos coherederos con Cristo, nuestras posesiones están intervenidas por una sociedad contraria a nuestro Padre. ¿Y cómo debemos de actuar? Bueno, Jesús nos dio la misión de hacer discípulos, conquistar a las personas para que crean en Cristo y disfruten legítimamente el territorio donde vivimos. Pero aquí es de mi Padre, de Jehová la tierra y su plenitud. Y nosotros como hijos somos los dueños de este país, pero está usurpado. Eso es lo que la Biblia enseña. Eso cambia la mente nuestra. Entonces tenemos que ver a ellos como extranjeros que están en nuestro territorio, y de allí surge que debemos de tratarlos bien a los salvadoreños. La historia está relacionada con la ética de un creyente. Miremos otro texto más, en el Salmo 119:19. ¿Qué pensaba el salmista aquí? Note lo que dice el texto. Dice: forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. El salmista está diciéndole a Dios: yo soy un forastero aquí, necesito dirección, necesito tu luz, así que no me encubras tus mandamientos, porque tus mandamientos son luz para mi camino. Y hay otro texto que dice: lámpara es a mis pies tus palabras. Entonces tenemos acá que el salmista también tenía la misma esperanza de que se consideraban forasteros y extraños porque pensaban en una patria
mejor. Otro texto más, Hebreos 11, el versículo 13. En ese pasaje llegamos a terminar lo que se habla en el Antiguo Testamento de aquellos hombres, y luego de aquí haremos la conexión con nosotros los que estamos aquí en estas bancas. Pero leamos Hebreos 11:13. Dice, Hebreos 11, todo el capítulo está una lista de los héroes de la fe, de hombres que sobresalieron en la antigüedad, que se distinguieron por la calidad de vida, por la fe que tenían en Dios y en las promesas de Dios. Entonces el escritor de Hebreos hace una lista, y dentro de esa lista dice que conforme a la fe, toda esa lista que está ahí, dice, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿Por qué? Porque a causa de la muerte no se les prolongó el tiempo de vida para experimentar las promesas. Y es una referencia a Jesucristo, porque en Cristo se cumplen todas las promesas del Antiguo Testamento, y ellos murieron y no alcanzaron a ver al Mesías aquí en la tierra. Entonces, lo prometido no lo recibieron a causa de la muerte, pero, dice, mirándolo de lejos, es decir, hubieron muchos siglos entre ellos y la primera venida de Jesús, saludándolo y creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos. Aquí el escritor vuelve a enfatizar la palabra extranjeros y agrega una palabra nueva, peregrinos. Esto nos lleva a la primera epístola de Pedro de nuevo. Ya fuimos a dar una vuelta al Antiguo Testamento y regresamos a donde comenzamos. Pasemos a primera de Pedro, capítulo 1. Dice aquí el texto que Pedro se está dirigiendo a creyentes extranjeros, es decir, nuestros hermanos del primer siglo pensaban que eran extranjeros. Son parte del cuerpo de Cristo. La iglesia ya había sido formada. Cuando hablamos de Abraham, Moisés y David, etcétera, nunca formaron parte de la iglesia porque la iglesia no existía en aquellos tiempos. Pero había un punto que nos conecta entre ellos y nosotros, es la fe en Dios. Ellos vivieron por la fe, guiados por una esperanza en el porvenir. El escritor de Hebreos dice que ellos murieron esperando una patria mejor. Ahora bien, en San Juan, capítulo 17, versículo 16, Jesucristo explicó las siguientes palabras. Dice, vosotros no sois de este mundo, como tampoco yo soy de este mundo. Note que Jesús, Dios mismo, está diciendo, yo no pertenezco a este sistema ni a este planeta Tierra. Yo no soy de aquí, dice Jesús. Ustedes han creído en mí y tampoco son de aquí, porque sus vidas están unidas conmigo. Ustedes están en Cristo. Yo no soy de aquí, y el que une su vida conmigo también deja de ser de aquí. Y entonces les dice, vosotros no sois de este mundo. ¿Qué significa eso? Que si no somos de aquí, no tenemos que vivir como vive la gente de aquí. ¿Qué significa eso? Que debemos de estar a la expectativa cuando se va a terminar la historia, porque comenzarán nuevos cielos y nueva tierra donde va a morar el Hijo de Dios.
entonces nuestra visión no debe estar puesta en las cosas terrenales, sino en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, a la diestra de Dios. No tenemos que poner la visión en las cosas visibles, porque esto es temporal, esto va a desaparecer. Las grandes civilizaciones de los países van a desaparecer en algún momento, pero eso es seguro. La historia se dirige en esa dirección. La humanidad está destruyendo la creación de Dios y están luchando por mejorarla, pero en ese intento de mejorarla la están destruyendo, porque mientras el hombre no nazca de nuevo, no puede convivir con Dios. Y note Filipenses capítulo 3, el versículo 20, el apóstol Pablo da otro detalle más de lo que Cristo dijo. Cristo dijo: ustedes no son de este mundo, tampoco yo soy de este mundo. Pero Pablo dice en Filipenses: nuestra ciudadanía está en los cielos, no en la tierra. Todo esto significa que no tenemos que detenernos en esta tierra. Estamos de visita aquí. Yo vine en el año 1947. Por una determinación de Dios, quiso que yo naciera aquí y en esa fecha. Yo no decidí nacer en El Salvador. Mis padres no decidieron que yo naciera en El Salvador. Mis abuelos nunca pensaron de que yo iba a ser un hombre. Alguien toma las decisiones cuando nace una criatura, en el tiempo en que nace. Es un milagro nuestra vida física. Estamos aquí por decisión de Dios y no por elección de nosotros. Nos iremos de aquí sin saber cuándo, ni dónde moriremos, ni cómo moriremos, si en un accidente o de un cáncer, no sabemos. ¿Alguien ya decidió cuánto vamos a vivir aquí? ¿Dónde vamos a morir? ¿Y por qué y cómo vamos a morir? La misma muerte es desconocido por el creyente. Es algo mistérico. Pero el que conoce a Jesús sabe que si vive o muere, del Señor es. Por lo tanto, tenemos que estar preparados a la muerte, porque hay un destino decidido por Dios. El día que creímos en Cristo, que nacimos de nuevo, entramos al reino de Dios, porque el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Y si ya estamos dentro del reino de Dios, es porque estamos fuera del reino humano, del reino civil. Estamos fuera de esa esfera. Y a partir del nuevo nacimiento, entramos al reino de Dios. Y nuestra ética, nuestra conducta tiene que estar modificadas por las leyes del reino donde estamos y no por la cultura donde vivimos físicamente. Y en ese instante del nuevo nacimiento, Dios determina nuestro destino eterno. Pone en nosotros una nueva mente para pensar distinto, como hijos de Dios y no como hombres. Cambia el corazón para que tengamos nuevos sentimientos y no tengamos los sentimientos que tiene toda la gente, porque toda la gente odia, miente,
no le interesa el bien de otro. Eso quedó erradicado en el momento del nuevo nacimiento, pero las esquirlas de ese mal están presentes en el creyente, porque no somos perfectos todavía, pero estamos dentro del proceso de perfección, y allí es donde caben los sufrimientos del creyente, que vienen a pulir la fe, porque solo cuando estamos en crisis buscamos más intensamente a Dios. Cuando no hay crisis, todo el mundo está tranquilo, ni vienen a los cultos de oración, ni comparten el evangelio, no le interesan las cosas espirituales, pero sí le interesa buscar dinero por todos los medios, porque está pensando como hombre y no como hijo de Dios. Entonces la vida en Cristo es distinta. Es muy distinto. Y note bien que el creyente es ciudadano del cielo. Allá está nuestra patria. No somos de aquí. Vamos de paso. Estamos de visita. Algunos, la visita será 50 años, otros quizás 100 años. No sabemos cuánto. Pero la razón por qué Dios nos trajo al mundo es para que creamos en Él y lo adoremos y le sirvamos. Es el propósito de la vida de un hijo de Dios. Y nos ha dado una misión. Si Él nos llama a su presencia y no hemos cumplido la misión que nos ha dado, sufriremos pérdida de recompensas, de estímulos eternos. Pero si comprendemos lo que Dios tiene en mente cuando nos llama a creer, y sabemos que hay una misión para cada uno de nosotros, que es la misma misión para todos los creyentes. Esa misión es hacer discípulos en todas las naciones. Y esa es la misión de la iglesia, pero al fin de cuentas no es la misión de la iglesia, sino la misión de Dios, pero que ha delegado en la iglesia el trabajo de llevar el evangelio para hacer discípulos a las personas. Esa es la única razón por la cual Dios creó la iglesia. Nos reunimos y Dios lo quiere porque crecemos en relación, nos aprendemos a amar más los unos con los otros. Pero no es nuestra misión quedarnos así, de solo asistir y no actuar haciendo el trabajo. La asistencia es para conocernos y amarnos más y crecer en las relaciones interpersonales y aprender a tener paciencia unos con los otros, a practicar el perdón cuando hay ofensas, roces entre hermanos. No es para pelearse. La iglesia no pelea porque está formada de ovejas y las ovejas no tienen cacho. ¿Ustedes creen que Dios se equivocó solo porque dice que somos ovejas? No, Él sabe lo que está haciendo. Él es omnisciente, solo hay que creer la Biblia. Hay que hacer lo que la Biblia dice. Somos ovejas, claro. Entonces no tenemos que pelear. ¿Lo ofenden a usted? Déjenlo, que lo ofenda. Si Jesucristo fue más ofendido que nosotros, ¿quién somos nosotros para no soportar la ofensa? ¿Y por qué guardar rencor allí con el otro hermano? Porque si yo guardo rencor, estoy demostrando que soy débil y necesito edificación. Por lo tanto, no tengo solvencia moral para criticar a nadie. Y si uno ofende a una persona es porque es débil, está ofendiendo. El que ofende y el ofendido son débiles. El creyente maduro no ofende a nadie y no se ofende por nada. Tiene una vida equilibrada, tiene dominio propio. Pablo dijo, todo me es lícito. Él se podía enojar, era lícito, era humano, descendiente de Adán,
No era perfecto completamente, pero era maduro. Dijo, todo me es lícito, pero no todo conviene, porque entonces, si yo soy apóstol, ¿cómo voy a dar mal ejemplo? No todo conviene. Y dice, no me dejaré dominar de ninguna cosa. Dominio propio, autogobierno. Una persona centrada, equilibrada, firme. Para eso se reúne la iglesia, pero no para quedarnos solo en los cultos y nunca cumplir la misión. La reunión tiene otra función, instruirnos con la palabra, para fortalecernos y no defraudar al Señor fuera de los cultos, y al mismo tiempo para instruirnos y orientarnos e ir a hacer lo que aquí escuchamos. De aquí sale la dirección para la vida, y afuera está la guerra que se sufre, se tiene con una sociedad hostil. Hay que entender la razón por qué existen los cultos. No es para que nos quedemos así eternamente, solo en los cultos, Eso equivale a que la iglesia está sentada, solo mirando lo que ocurre, mirando noticias en la televisión. Y entonces, eso no lo quiere Dios nunca. La asistencia la pide Dios con la intención de que seamos instruidos y orientados, porque la vida se vive afuera. Mire aquí, nadie pelea, todo tranquilo, todo feliz. Pero ya va a ver cuando salga el culto, si el niño no se apura a meter el carro y usted tiene un compromiso, allí va a empezarlo a regañar. Bueno, ¿y entonces qué pasó? El culto se terminó, porque el concepto de culto es solamente la reunión. Eso no es así. Este es culto colectivo de los hijos de Dios, pero el culto debe ser personal. Recuerden que Romanos 12:1 dice, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, que es vuestro culto racional. Usted tiene que estar adorando a Dios en todo lugar. Es el culto que cada individuo, porque Dios está allí, es omnipresente. Doctrinalmente usted sabe que Dios es omnipresente, pero en la práctica se olvida que es omnipresente y hace lo que usted quiera. Y ahí está Dios mirándolo. Entonces la vida en Cristo es una vida delante de Dios, no delante de los hombres, porque nosotros podemos esconder cualquier picardía delante de los hombres, porque a veces hasta tenemos un doctorado para ocultar lo que hacemos. Pero ahí está Dios, que mira, el creyente que entiende que la vida es en Cristo, se llena de temor de Dios. Y el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Así que Dios quiere que nos reunamos para que aprendamos a ser sabios y prudentes. Porque sabiduría es saber encontrar la puerta de salida a cualquier crisis, a cualquier situación. Pero prudencia es la manera de tratar a las personas. Porque algunos son bien enojados porque en la noche se pelearon con la esposa y vienen los dos santitos con su Biblia al culto. Algunas veces no pueden ocultarlo, el uno se queda aquí y el otro se va por allá. Otras veces vienen juntitos y vienen alterados. Entonces necesita la prudencia para saberlos tratar y no andar con prejuicio. No, aquí este hermano ha pecado. Claro, se peca, pero no pensar de que todo lo malo que le ocurre a un creyente es por pecado. No es así. Porque ¿a qué le llamamos malo nosotros? Si por ejemplo Job, que fue probado de distintas maneras, hubiera razonado y hubiera dicho, bueno, no vale la pena ser perfecto o apartado del mal, como dice el libro. Job hubiera razonado y dice, pues no vale la pena serle fiel a Dios. Miren cómo me tiene aquí, perdí mis hijos, perdí mi ganado, renegando allí. La esposa entró en esa dimensión equivocada porque le dice, maldice a tu Dios. Se salió del marco del reino de Dios. Y ya no era una ayuda idónea, sino un excelente estorbo para Job.
colaborando con el maligno que lo estaba sometiendo, pero había un Dios soberano que estaba dirigiendo la cosa. Y el propósito del libro el propósito de ese libro es que Dios quiere decirnos a nosotros que Él vence a Satanás mediante los creyentes fieles. Y el otro punto es que Dios quería demostrarle a Satanás que ese hombre iba a ser sometido a dificultades, pero que se iba a mantener firme, para demostrarle que él es un fracasado. Pero los que son fieles a Dios son los que resisten en el día malo. Si Job hubiera razonado, me está yendo mal en la vida, pero él no razonó de esa manera y no renegó, no razonó así, porque después él dice: yo sé que mi Redentor vive. O sea, escuchó la voz de la mujer y no le hizo caso. Muy distinto con Adán, que le dijo a Eva: comed de esto, y él ingenuamente comió. Y mire cómo estamos nosotros aquí, necesitados de instrucción para vencer lo que hay en nosotros. Mire la razón por qué vino Cristo: a morir por los pecadores, porque se sometió a su esposa, y no es malo, en aquel momento no era incorrecto. O sea, nadie estaba pensando en la sumisión del uno al otro, sino que Dios creó primero al hombre, y por razones cronológicas tenía la prioridad del hombre de ser el primero y el que ejerciera el liderazgo en el matrimonio. Y la esposa no fue una esclava de Adán, no fue un instrumento de placer, sino una persona con sentimientos igual a Adán, solo que distintos sexos, porque Dios había diseñado un reino de sacerdotes en la tierra y era necesario la reproducción de la raza humana, y por eso les dice: multiplíquense. No hay mal en eso. Pero vienen los políticos: no, acabemos con las concepciones. Allá está Faraón diciéndole a las parteras: maten a todos los hebreos. Pero ellos no hicieron caso. El punto es que desde el momento que nacemos de nuevo, nuestro destino cambia y nuestros pensamientos son modificados, y empezamos a comprender que estamos de visita, que vamos de paso, que estamos en tránsito, y que nuestra residencia en la tierra no es permanente, sino temporal. Y no hemos necesitado visa para venir a esta tierra, sino que el dueño de la tierra nos ha puesto aquí para cumplir una misión, para que nos instruyamos y cumplamos lo que Él quiere, porque de lo contrario se desperdicia la sangre derramada por Jesús, que murió por todos los hombres, y la iglesia está tranquila sin cumplir la misión. Eso es menosprecio al sacrificio de Jesús. Cuando valoramos la importancia del sacrificio, cambia nuestras actitudes. Entonces, hermano, para ir aquí, llegando al punto, en Primera de Pedro, capítulo 2, que es el último texto que vamos a ver aquí, dice Pedro, si ya lo tenemos, pero si no lo tenemos aquí, lo digo yo. Aquí dice 2:11. Amados, yo os ruego. Aquí tenemos un ruego de Pedro. Ya les dijo en el versículo 1 que se está dirigiendo a los expatriados. Y aquí les dice: yo les ruego como a extranjeros, y mete la palabra peregrinos, que fue la última palabra de Hebreos 11:13 que mencionamos.
que todos los creyentes del Antiguo Testamento vivieron como extranjeros y peregrinos. Ahora Pedro toma esa misma palabra y la introduce aquí en el versículo 11 y dice: les ruego como extranjeros y peregrinos que, ¿en qué consiste el ruego? Que se abstengan. O sea, no participen, no hagan esto. ¿Qué cosa? Los deseos carnales que está presente en cada ser humano. Entonces, aunque sea una persona bien ancianita de 100 años, con la mente hace lo mismo que hace un joven físicamente. ¿Por qué? Ahí está la vieja naturaleza. Entonces Pedro dice: absténganse de eso. ¿Por qué dice? Es que ustedes son extranjeros y los placeres, los problemas, los impulsos internos, dice Pedro, son parte del ser humano no regenerado de esta sociedad. Pero ustedes son de Cristo. Su ética es distinta. Absténganse de eso. Eso no es para ustedes. Eso es la carne que pide esa clase de apetito. Pero eso no es parte de los hijos de Dios. Eso no cabe dentro de la vida diseñada por Dios desde que nacieron de nuevo, está diciendo Pedro. Entonces les dice: absténganse. Porque eso es una guerra que va en contra del alma de ustedes. Y el alma es el asiento de las emociones. ¿Por qué a veces no hay gozo en las personas? Tiene problemas en el alma. Algo está pasando en su vida. Hay una guerra interna, hay una lucha interna. Pedro dice: absténganse de eso, para que sean libres. Absténganse. Ustedes, dice, son extranjeros. Eso que ustedes sienten dentro de ustedes, lo que le llama aquí deseos carnales, eso es la característica de aquel que no ha creído. Ustedes absténganse de esas cosas baratas. Ese placer es temporal, engañoso y destructivo. Para ustedes hay cosas mejores, como el varón bienaventurado, que en la ley de Jehová está su delicia, su placer mayor, y en su ley medita, reflexiona día y noche, sin ser religioso, pero es un buen creyente el que medita la palabra. Ser religioso es nada más hacer algunas cosas externas que puede hacer cualquier persona y ahí está todo. Pero ser creyente es creer y hacer lo que Dios nos ha pedido, que consiste en hacer discípulos. Pero alguien dice: yo no tengo la instrucción para ser discípulo. Bueno, si es creyente, ya potencialmente tiene que ser discípulo y tiene que ser discipulador. Los hijos son los primeros que se discipulan, son los primeros que debe ganar para Cristo usted. La misión comienza en la casa. Y dice Pedro: como extranjeros, absténganse, porque son deseos extraños para ustedes. Para nosotros, como extranjeros, somos extraños para la sociedad humana, porque dicen: esos, miren, esos no se gozan, no se divierten, yo para qué me voy a ser cristiano, ya no voy a tener diversiones. Eso es la mente humanista. El que prueba estar con Cristo ni piensa en esas cosas, está satisfecho. En Colosenses hay un texto que dice: vosotros estáis satisfechos en Él. Y termino con esto. Cuando Cristo fue bautizado, Juan el Bautista no lo quería bautizar, porque dijo Juan:
yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Me parece absurdo que yo bautice a Dios. Yo necesito el bautismo de Dios. Y Jesús le dijo: Juan, deja tu razonamiento por un momento, ya te conozco, que eres humilde y que lo haces con buenos sentimientos, pero deja eso por un lado y cumplamos la justicia de Dios. Le dice: tú eres mi embajador y yo soy el Señor. Tú y yo formamos un mismo equipo, predicamos el evangelio del reino. Así que cumple a quien te llamó para ser mi embajador, y yo voy a cumplir al que me envió, la razón por qué he venido. Así que tú y yo, los dos, cumplamos lo que nuestros padres nos ha indicado. Y Juan lo bautizó. ¿Y qué ocurrió en ese momento? Dice que vio venir, abrirse los cielos, y descendió el Espíritu de Dios y vino y reposó sobre Jesús. No sobre Juan, sobre Jesús. Y ahí había una multitud, estaban bautizando mucha gente. El Espíritu Santo vino a Jesús. Quiere decir que Jesús atrajo al Espíritu. Quiere decir que el Espíritu encontró satisfacción en reposar en Cristo. Y luego el Padre dice: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Aquí está mi siervo Juan, pero mi complacencia, dice, está en él. Jesús atrajo al Padre y lo hizo que dijera eso. Y el Padre tuvo que confesar y decir: mi satisfacción es Él. Ahora, cuando creemos en Cristo, el Espíritu Santo nos bautiza en el cuerpo, nos une al cuerpo de Cristo, quedamos unidos a Cristo. Si el Espíritu encontró satisfacción en reposar en Jesús, y el Padre expresó su satisfacción en Jesús, ¿quiénes somos nosotros que no encontramos satisfacción en Cristo? ¿Por qué buscar placeres allá afuera? Por eso el varón bienaventurado, su delicia era la palabra. Meditaba día y noche en la palabra, porque había probado el sabor de la palabra, y al comparar con el sabor que produce la carne en los deseos carnales, descubrían que eso es cosa barata, inservible, pero aquí está mi tesoro. Entonces, si has creído en Cristo, Él debe de ser tu principal tesoro en la vida. Entonces, Cristo satisface todo. Si en Cristo no encuentras satisfacción, jamás la vas a encontrar. Búscalo en oración. Entiende que Él está presente en todas partes. Entiende que nos ha dado un mandato de hacer discípulos. Entiende eso. Vive para Él y espere en Él. Jóvenes, no tomen decisiones locas, guiados por la emoción, por el corazón. Y muchas veces dice el joven, le dice a la señorita: ¿cómo te amo? Ya no puedo ni respirar. Lo que tiene es asma, no puede respirar. No es verdadero amor. El verdadero amor se muestra de otra manera. Oren. Ese es mi consejo, oren. Yo oré 5 años, no tuve novias en 5 años, y mi primer novia es mi esposa actual, que llevamos 43 años. Yo soy feliz en Cristo y en el matrimonio. Oren, jóvenes. Yo ya pasé por ese camino y les puedo decir: miren, aquí no se vayan, váyanse por acá. Ya pasé por ahí, sí que escuchen.
padres de familia, orienten a sus hijos para que no tengan una conciencia culpable de que cuando miran que meten los pies, como dice la gente, viene el dolor para los padres. Si quiere ser inmune a esa clase de dolores, oriente, cumple su función sacerdotal, pastoral en su casa, orientando a sus hijos. Busquemos a Dios todos. Y sobre todo, nuestra satisfacción debe ser en que estamos en Cristo, como el Espíritu y el Padre encuentran satisfacción en Cristo. Nosotros, que estamos en Cristo, vivamos esa clase de vida. Esto es la vida cristiana. No es otra. Es vivir en Cristo. Que Dios nos bendiga, hermanos, esta tarde. Después, en el cafecito, podemos hacer preguntas.